En primer lugar, una de las cosas maravillosas que presentaron al inicio del primer día fue la exposición de el Arduino Mini. Este hardware que, en palabras de ellos, indicaban de que la comunidad tanto lo solicitaba y que para ellos les hacía tanta ilusión poder presentarlo, y sobre todo en un día especial como este, en que se celebra un año más de Arduino. Esta es una edición especial, sobre todo porque tiene las firmas de importantes personas que han hecho a cabo este hardware, y sobre todo porque es un hardware nuevamente altamente solicitado por la comunidad y que tanto han esperado los desarrolladores por fin poder lanzarlos. Luego hablaron, y algo que me encantó muchísimo ver como parte del evento, es el crecimiento que ha estado teniendo del enfoque que ha tenido Arduino en su desarrollo. Por ejemplo, indicaron que primero iniciaron a hacer o enfocaron mucho en el tema del hardware para luego pasar al desarrollo de herramientas, tanto de editores de código, la generación de diversos códigos que ayudó a la comunidad, compilaciones, debugger, etcétera, para luego pasarlo a enfocarse en el cloud, que hasta el día de hoy se vienen enfocando, que es Arduino IoT Cloud, que permite la integración de la plataforma en la nube con los dispositivos o hardware de Arduino y que te facilitan a ti hacer una aplicación de Internet de las cosas. Y algo en el que se están proyectando y también están trabajando desde ya es en hacer muchas más herramientas y mucho más hardwares de alta tecnología para la comunidad, para hacer mucho más contenido, para brindar soporte y sobre todo enfocarse en el open source. Finalmente toda esta línea de lo que se han venido destacando y dedicando es lo que ha permitido que hoy en día Arduino sea tan ansiado y tan valorado por toda la comunidad. Luego también mencionaron muchas más novedades y herramientas que traen el Arduino IoT Cloud, que es justamente esta plataforma, esta sección de Arduino que se centra en mostrar todas las herramientas de indicadores o de integraciones que puedes hacer con los dispositivos de Arduino para hacer un aplicativo en plataforma en la nube de aplicaciones de Internet de las cosas. Y básicamente lo que mencionaron es las diversas herramientas nuevas que va a traer. Así que va a ser muy interesante que nosotros como comunidad ya estemos incursionando en este sector y empecemos a utilizar esas herramientas, porque cada vez van a sumar más y más cosas que en definitiva ayudan a que agilicemos nuestro desarrollo de aplicaciones con Arduino en Internet de las cosas. Ya en el segundo día, lo primero que presentaron, que fue bastante resaltante, es mostrar mucho de las novedades que traía el Arduino IoT Cloud, sobre todo sus widgets, sus herramientas que facilitan justamente como ser indicadores en la nube de lo que se está midiendo en el hardware. Así que bastante interesante todo lo que mostraron y lo fácil sobre todo que es el desarrollo en comparación de otras plataformas que se pueden incluir con el Arduino. Luego ya comenzaron a mostrar proyectos, y esto es muy interesante en este segundo día porque uno de los proyectos que mostraron es cómo con Arduino pudieron hacer una asistencia médica a personas que no tenían mucha accesibilidad a servicios médicos en países donde es muy de bajos o de escasos recursos y por ende no tienen facilidad de accesos a servicios médicos. Por lo tanto, esta empresa que trabajó con UNICEF básicamente trabajó con Arduino para hacer soluciones de prototipo y de ejecución para brindar esa asistencia médica. Inclusive este mismo equipo desarrolló un proyecto de asistencias o conectividad de dispositivos para ayuda a la comunidad conectado con el Internet de las Cosas, permitiendo que cualquier persona pueda llegar a brindar esa asistencia, por ejemplo, con el agua que es tan escasos en algunos lugares, en algunos países, en algunas regiones, y que tú como persona puedas brindar una asistencia de ese tipo y que mediante el Internet de las Cosas puedas constantemente comunicar cuáles son las necesidades de esa región para que finalmente más personas puedan asistir. Mucho de lo que tenía que ver con el tercer día, nosotros lo percibimos que estábamos muy enfocado en el tema artístico, así que vas a ver mucho en este tercer día sobre el tema de arte. Por ejemplo, mostraron otro proyecto, luego en el transcurso del día de ese evento, en el tercer día, mostraron un proyecto de un estudiante que básicamente le encanta el arte y cómo diseñó mediante tres motores el movimiento como una especie de CNC
que dibujase diferentes artes bajo un aprendizaje predictivo que se conllevase. Por ejemplo, a esta persona le gustaba mucho el arte y es que así con sus conocimientos en tecnología, específicamente con Arduino, pudo diseñar este hardware, este proyecto. Ya luego presentaron algo que también nos impresionó muchísimo, que es el control de iluminación LED exclusivamente para hacer diseños artísticos en espacios en 3D, en espacios específicos en la realidad. Y básicamente acá demostraban cómo hicieron todo un espectáculo artístico en LED, todo mediante el control de Arduino. Bastante interesante también el que podamos hacer diversas secuencias de arte justamente programadas con Arduino. Luego presentaron otro proyecto ya para finalizar el tercer día, en donde lo que quería acá simular la persona es poder diseñar un carro que lo siguiera mediante él corriera. Él explicaba que normalmente las personas que se querían grabar mientras corrían tenían a un carro, un vehículo por delante que tenía una cámara detrás y así lo iba filmando mientras iba corriendo esta persona. Lo que hizo pues esta persona es que con Arduino diseñó un carro, un vehículo pequeño, donde tuviera una cámara y que ésta de manera inmediata mandase al celular todo lo que va grabando en el transcurso de ese recorrido que lo va acompañando a la persona que va recorriendo. Y algo adicional que le sumó es que, bueno, todo esto fue con hardware exclusivamente Arduino, pero adicional a eso le sumó el hecho de poder tener en el pecho un color específico para que lo pueda seguir en el recorrido que va realizando. Como ven en la imagen, la persona va corriendo y el vehículo lo va siguiendo y filmando a la vez. Ya en el cuarto día, que estaba enfocado en que Arduino nos presente y nos exponga y nos diga muchísimo sobre el Arduino Pro. Básicamente iniciaron con los beneficios que este gran microcontrolador lanzado te ofrece, sobre todo para la industria, para esa transformación con la tecnología que pueden aprovechar justamente el Arduino. Luego nos detallaron las especificaciones técnicas de este dispositivo, donde se fueron al detalle de cada una de las partes que contenía este dispositivo y que finalmente tiene que ser de conocimiento para toda la comunidad para que ya pueda empezar a desarrollar y vea un gran beneficio esto para sus empresas. Desde ahí teníamos la posibilidad, por ejemplo, las más resaltantes, el que podía tener control de memoria de hasta 2 GB de DRAM, que permite una gran optimización de funcionamiento para el dispositivo, que inclusive podía seguir sumando de una memoria de hasta 16 GB, lo cual asume y suma muchísimo para proyectos que ya vamos a ver más adelante, que también se compartieron en este día. Proyectos en donde necesitas sumar una gran base de datos de información, por ejemplo, para hacer inteligencia artificial o machine learning. Ya después veamos un proyecto un poco artístico, a pesar de que no sea este día centrado en ello, pero que el objetivo era nuevamente de poder ver cómo poder aquí una base de datos para hacer una gráfica o para representar diversos gráficos, secuencias in live. Básicamente esto es arte en diseño que te permite el Arduino mediante Processing, por ejemplo. Nosotros tenemos un proyecto en la plataforma que te enseña a hacer arte en Processing, que es justamente un testmaker especializado en cámara de seguridad. Te enseña sobre eso y es muy chévere el proyecto. Te recomiendo que si te gusta el arte y quiero que sepas que con Arduino lo puedes hacer con Processing, así que te invito a que puedas llevar ese proyecto. Pero básicamente acá demostraban cómo hoy en día los dispositivos de Arduino pueden adquirir una gran base de datos de información que tú lo puedes transformar en diseño de artes como el arte de Processing. Y luego, nuevamente siguieron hablando de los nuevos proyectos dentro del Arduino Pro en cuanto al Arduino Nimbus X, por ejemplo, de las posibilidades que este permite, de la integración que permite con Bosch, la integración que permite esto para aplicaciones en donde se tiene que utilizar el acelerómetro, el giroscopio, que por ejemplo en los temas de proyectos de drones se utilizan mucho estos dispositivos. Entonces, al tener un dispositivo mucho más profesional y robusto, vamos a también poder hacer aplicaciones mucho más robustas con el tema de drones, por ejemplo para concursos de drones a nivel profesional o para hacer inclusive aplicaciones profesionales de soluciones con drones en donde requiere una alta durabilidad y robustez del dispositivo. Acá nos demostraban que justamente esos sensores se están optimizando cada vez mucho más. Luego nos demostraban otro proyecto ya para terminar este cuarto día del evento, en donde, y este es uno de los puntos más importantes, donde básicamente integraban el Arduino
con toda una solución de visión artificial. Para poder explicarte bien esto y el por qué es tan pero tan importante, cuando hablamos de proyectos de inteligencia artificial, no solamente estamos hablando de proyectos con un tipo de integración y con una base de datos muy pequeña. No, estamos hablando de una gran base de datos que compone diversas secciones que son parte de la inteligencia artificial, como son machine learning, como son visión artificial, etcétera, etcétera. Vale, pero lo que debemos entender es que la inteligencia artificial como tal no es únicamente visión artificial, no es únicamente machine learning, sino es el conjunto de todas ellas. Ahora, si sumamos a eso el hecho de que solamente visión artificial, por ejemplo, requiere no solamente de una eficacia en la detección de visión, sino también requiere de una gran base de datos de cual se alimenta para su aprendizaje en la detección adecuada por medio de visión artificial. Justamente en Making Home estamos trabajando en proyectos para poder enseñar sobre la aplicación de visión artificial con Arduino. Pero antes de ir a ese punto, me gustaría explicarles nuevamente de que en el caso de Arduino, para hacer una adecuada visión artificial, entonces requerirías que la detección de la cámara sea óptima y que por otro lado también se pueda adquirir una gran base de datos que te permita integrarlas al machine learning, al aprendizaje predictivo que esta visión artificial necesita para hacer una adecuada predicción del objeto que va a analizar. Entonces, en este proyecto nos pareció muy importante porque hoy en día el Arduino Pro te va a permitir poder adquirir una gran base de datos, que es lo que decíamos al inicio de este día del evento, que permite adquirir una gran base de datos de hasta 16 GB de memoria y con esto podamos pues ya alimentar a nuestro sistema predictivo y así la visión artificial pueda tomar una mejor decisión de la predicción que está tomando. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque desde ya con Arduino vamos a poder hacer proyectos de este nivel. Esto nos da oportunidad a toda la comunidad a hacer proyectos desde ya de diversos tipos. Este solamente es una aplicación de detección de la Coca-Cola, pero imagínate poder llevarlo a un nivel mucho más alto de lo que tú ya vienes realizando. Pues hoy en día se va a poder por el grandes beneficios que te permite el Arduino Pro y sobre todo las optimizaciones que están haciendo. El evento en el quinto día, que estuvo enfocado en educación y tecnología, inició mostrando un poco sobre las ferias educativas que se hacían y donde la mayoría, obviamente de la comunidad, siempre mostraban proyectos educativos o proyectos tecnológicos que se hacían en instituciones educativas enfocado con proyectos, mostraron todo lo chévere que se presencia ahí. Luego mostraron cómo se puede llegar a aplicar un juego. En Sudáfrica hay una organización que ha creado Jenga Labs en África. De manera que han creado este conjunto de comunidad o de institución educativa de aprendizaje en comunidad, de manera que puedan llevar tanto la robótica, inclusive la electrónica, todo ello mediante el aprendizaje con Arduino. Y luego mostraron cómo unos niños a tan temprana edad podían ya hacer ejecuciones con Arduino. Hicieron un pequeño carrito que mediante el paso de la mano por el sensor PIR que está en la parte superior comienza a funcionar y cómo con los sensores ultrasónicos van esquivando cada uno de los obstáculos que se van presentando hacia adelante. También presentaron su proyecto de RFID y finalmente lo que querían demostrar Arduino es que con estos mismos hardwares y todo este open source que te permite Arduino puede inclusive incursionar en la educación de muchos estudiantes que incluso ya pueden hacer proyectos que luego pueden llevar a ejecutarse de manera profesional y que puede ser un inicio para poder incursionar muy bien en el tema de la tecnología con Arduino. Ya en el último día, que se centró en poder hablar sobre la comunidad de Arduino, de todo lo hermoso que hay detrás de la comunidad de Arduino, pues se centraron en justamente iniciar hablando de esta comunidad, de cómo es que puede ser tan superior el poder trabajar en comunidad y aprender justamente en eso. Hay una metodología que se llama e-learning community, que se basa en el aprendizaje virtual en comunidad. Luego de eso, lo primero que presentaron fue justamente un proyecto o más que todo una charla sobre la propiedad intelectual del uso de la plataforma de Arduino, sobre cómo es que ya sea empresas o profesionales o diversas personas que incursionan en el desarrollo con Arduino pueden hacerlo con la libertad,
pero haciendo los readme, las indicaciones adecuadas en su código. Lo genial de esto es que explicó cómo es que esto se adecuó muchísimo a lo que se llama open source y explicó bien de manera adecuada cómo el open source tiene un gran impacto en cuanto a la propiedad intelectual, dando la libertad a que al ser open source cualquier persona de la comunidad pueda desarrollar con Arduino y que haciendo énfasis en eso pueda generar diversas soluciones que lo comparta con la comunidad. Luego se presentó también otro proyecto muy interesante en donde con dispositivos arduinos y obviamente con case preparados para proyectos hidrostáticos crearon un robot que podía filmar dentro del océano, dentro del mar. Y finalmente mostraron cómo con diversos dispositivos arduinos tú puedes crear un pequeño robot que nague y que navegue por todo el mar y que filme de manera adecuada. Esto incluyanle con lo que ya hemos hablado en anteriores videos sobre los anteriores días del Arduino Week, en donde mostraban la optimización que están haciendo la cámara. Imagínense que ahora le sumen esa optimización con toda la carga del aprendizaje que se puede tener con el Arduino Pro para que este tipo de proyectos sean mucho más eficientes. Luego ya mostraron o hicieron una plática, una charla junto a los niños que presentaron en el proyecto del día 5 de la educación. Mostraron su proyecto que ya siendo niños hacían proyectos bastante interesantes. Luego presentaron esto que me pareció muy interesante, que desde ya lo puedan tener en cuenta, y es el hecho de un dispositivo tan pero tan pequeño, podría decir que es del tamaño del pulgar, que lo han creado con el fin de que pueda usarse para vestimenta, para soluciones que se puedan incluir en la vestimenta. Lo que mostraba acá el expositor es que quería invitarnos a que ya hiciéramos soluciones donde podamos incluir esto en vestimentas sin afectar la posibilidad de ponerse esa vestimenta, el nivel de calidad que pueda mostrar esta vestimenta y que le podamos sumar una solución tecnológica a esta. Finalmente, la idea de este dispositivo es que sea suficientemente diminuto, pero brinde soluciones efectivas a aplicaciones donde puede incluirse esto. Inclusive, indicaron que esto podría ser mucho más pequeño que el Arduino Nano, que posiblemente muchos lo conozcan. Y luego, ya para terminar, finalmente hablaron de todo lo que se ha visto en el día, todo lo que se ha visto en todo el evento Arduino Week, y agradecer a toda la comunidad por haber hecho todo lo que han venido realizando todos estos años posible. Todo lo que hemos visto durante todos estos días que han finalmente presentados, y es algo que valoro muchísimo porque es una práctica que también en nuestra empresa lo hacemos, es que mucho de lo que han presentado, mucho de lo que han actualizado, mucho de lo que han desarrollado es haciendo caso a la comunidad, analizando y escuchando muchísimo a la comunidad para saber qué hardware sacar, para saber qué optimizaciones realizar y todo ello. Y creo que finalmente, en función a todo lo escuchado durante estos 6 días del Arduino Week, estamos muy agradecidos, yo como integrante de la comunidad, de que en verdad nos escuchen y de que en verdad están haciendo esas soluciones. Finalmente también hablaron de que el Arduino no solamente se puede quedar nuevamente en un apartado de práctica, sino que puede ser una solución y que tratemos de enfocarlo con los más de 20 o 30 proyectos que presentaron en estos 6 días, que tratemos de proyectarlos siempre al uso del Arduino como una solución tecnológica. Esto también nos encantó muchísimo, porque dentro de la empresa, también cada proyecto que enseñamos dentro de nuestro portafolio de proyectos, siempre lo direccionamos a que sea una solución tecnológica y no sea solamente una capacitación de cómo utilizar un dispositivo, un sensor o un actuador, sino que tú ya tengas esa práctica de cómo, esa lógica de cómo poder llevar todo tu aprendizaje en tecnología, sobre todo con Arduino, en una solución. Y finalmente ya hemos visto con estos proyectos de la comunidad que se han presentado en estos 6 días que sí es posible. Así que desde ya y aprovechando lo que dijeron ellos mismos, te invito a que también puedas aprender Arduino y llevarlo a un nivel de solución tecnológica.